En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buenos días, saludos a los Estados Unidos, ¿cómo estás? Teníamos a Jesús Esquivel ya enlazado, pero algo pasó con Jesús Esquivel. Bueno, en cualquier momento estaremos conversando con Jesús, que estaba revisó Jesús y nos va a compartir su análisis y la información relacionada con esta audiencia tan particular. No es la primera vez, pero digamos muy particular la audiencia del doctor Anthony Fauci. Y bueno, pues cómo se acogió a una de las enmiendas de la Constitución para no contestar en una audiencia congresional. Cuéntanos, Jesús, ya estamos contigo. Buenos días, bienvenido. Carmen, muy buenos días. Pues efectivamente fue una audiencia atípica en el Comité de Supervisión Gubernamental que encabezó Rand Paul, este legislador republicano que en ocasiones se deslinda de su partido, pero que el día de ayer abrazó totalmente una causa: tratar de incriminar al doctor Anthony Fauci, que fue director de los Institutos Nacionales de Salud durante la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos, Carmen. Y bueno, para que quienes nos escuchan y ven en México puedan entender esta audiencia, qué es lo que ocurre en base a las reglas que hay y a los derechos constitucionales, pues la sesión tuvo más de 100 preguntas, Carmen, a las cuales el doctor Fauci no respondió a ninguna. Imagínate con la excepción qué clase de decir, ¿perdón? ¿Qué clase de comparecencia? Con la excepción de responderle a los legisladores con lo que sus abogados le aconsejaron, y que es acogerse a la quinta enmienda de los Estados Unidos, no responder para no incriminarse. Y es que esto tiene un contexto, Carmen. Paul, este senador federal, desde antes de la audiencia y después de que Donald Trump perdiera la presidencia de los Estados Unidos con Joe Biden, ha encabezado una campaña para desacreditar a este científico, a Fauci. Incluso en varias ocasiones, en otras audiencias en las cuales testificó el doctor Fauci, Paul, sin ningún resguardo de palabras, dijo que haría todo lo posible hasta verlo en la cárcel. El día de ayer en la audiencia, bueno, se escucharon hasta groserías por parte de los senadores republicanos, quienes estaban no solo frustrados, sino muy enojados con Fauci, que a cada pregunta les respondía: de acuerdo a la asesoría de mis abogados, me acojo a la quinta enmienda, que es mi derecho constitucional. Y bueno, Carmen, es que lo siguen acusando. Que yo comentaba, perdón que te interrumpa un segundo, pero yo comentaba en el arranque del programa, con el resumen, cuando mencionaba este tema, que a mí no soy abogada, pero me brinca bastante que una autoridad se pueda acoger a una quinta enmienda, que claro, le da derecho a quienes están imputados a no declarar. En este caso era una audiencia ante el Congreso, que es una naturaleza distinta, es una autoridad rindiendo cuentas o explicando a la representación de la sociedad a través del Congreso. Entonces, ya dirán los abogados qué dicen al respecto de acogerse como autoridad a una quinta enmienda y no hablar. Es el derecho que tiene cualquier ciudadano de los Estados Unidos, Carmen. No cometió nada inusual el doctor Fauci, que esto también se puede hacer, como dices tú, en las cortes federales y estatales, y en el Congreso pues no es mucha la diferencia. Ahora los legisladores republicanos están tratando pues de buscar la manera de acusar a Fauci después de esta sesión de desacato, un delito que de declararlo culpable en otra sesión, que se ve muy difícil que lo hagan, Carmen. ¿Desacato por no contestar o desacato por qué? Sí, pues sí. Por incumplir. Pues sí. Por no responder a las preguntas. Tal cual. Pero aquí hay un atenuante. Joe Biden, antes de dejar la presidencia, lo perdonó a Fauci ante la posibilidad de cualquier acusación por parte de sus enemigos políticos. En su primer mandato.
No, fue Biden. Ah, Biden, cuando salió. Es que Fauci ha sido una figura muy importante y ha colaborado con varios gobiernos, efectivamente. Sí, y más de 3 décadas al frente de los institutos de salud de los Estados Unidos. Nada más. Lo que se le acusa aquí por parte de los republicanos, si uno escuchó la audiencia o parte de la audiencia, es de que él encubrió aparentemente el desarrollo de este virus en un laboratorio de China, lo cual pues ya lo han descartado incluso muchos científicos, no solo de Estados Unidos, sino de otras naciones, y de eso lo acusan los republicanos, tomando en cuenta la posición que tuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su primer mandato, que recordarás, pues al inicio de la pandemia, pues Trump recomendaba otras cosas en lugar de que la gente acudiera pues a recibir una vacuna, ¿no? En un momento habló hasta de tomar cloro, recordarás a Trump en esa época. Y pues en las audiencias, en las sesiones, a Fauci se le veía muy molesto con la posición del presidente de los Estados Unidos. Antes de que empezara la audiencia ayer en el Capitolio, la oficina del senador Paul pues entregó a medios de comunicación y a personas copias del diario personal de Fauci, de su diario, que es personal, valga la redundancia, en el cual, pues entre muchas de las cosas que se encontraron, fue que criticaba al presidente de los Estados Unidos por la posición que asumía Trump en su primer mandato frente a la pandemia. Pero bueno, los demócratas que participaron en la audiencia, aunque muy limitados porque quien tenía la rienda del control de la sesión era Paul, le agradecieron a Fauci de haber hecho lo que hizo durante el mandato de Trump y el de Biden posteriormente. Los republicanos lo acusan de ser el responsable directo de la muerte de millones de personas. Pero esto no solo en la audiencia de ayer, por eso fue que Biden lo perdonó, anticipándose ante esto que se ve como una auténtica cacería de brujas. Ahora, hay que agregar que en esta audiencia hay otro trasfondo que tiene que ver con Robert Kennedy, el secretario de Salud de los Estados Unidos, que no cree en las vacunas, para nada, en ninguna vacuna. Entonces, esta es una situación política para reivindicar al gobierno de Donald Trump actualmente sobre una situación médica en los Estados Unidos y de salud que tiene que ver con los programas de prevención de enfermedades, que son las vacunas. Es auténticamente una cacería de brujas. En esta situación, Carmen, creo que para cualquier extranjero que escucha las sesiones en el Congreso, como la de ayer, se quedaría sorprendido por el tipo de preguntas, pero también por mantenerse estoico Fauci y repetir como grabadora el que se acogía a la quinta enmienda, que es un derecho constitucional que tiene él y cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos en sesiones así. Tanta fue la frustración que uno de los abogados del doctor Fauci, que estaba sentado a su derecha en la misma mesa, quería decirle algo al senador que presidió la audiencia, y molesto, aún en contra de los consejos de sus colegas republicanos, le dijo que ni siquiera tenía derecho a estar sentado en esa mesa, que no estaba autorizado para hablar, y que si volvía a insistir en hablar, iba a ser sacado por los encargados de la seguridad en el Congreso, y eso ocurrió. Algo atípico. El doctor Fauci ni se inmutó y continuó respondiendo como lo hizo. Ahora, revocar un perdón presidencial implicaría una revuelta política en Estados Unidos por la simple razón de que Donald Trump perdonó a todos los implicados en aquel asalto al Capitolio. ¿Lo recuerdas, Carmen? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en el caso del doctor, bueno, yo estaba hablando de una comparecencia, pero a ver, estamos hablando de una autoridad, una exautoridad, digamos. Fue convocado en su calidad de exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
en esa calidad fue convocado, o sea, a comparecer como ciudadano, pero que comparecería respecto a su responsabilidad como autoridad previamente. Entonces, el tipo de comparecencia, ¿cómo podríamos definirla? Sí es un ciudadano, pero es un ciudadano que está hablando, bueno, no habló, pero tendría que haber hablado en todo caso, según las preguntas que se le hicieron respecto a lo que ocurrió cuando fue autoridad en esta materia. A lo que ocurrió cuando fue director de los Institutos Nacionales de Salud. A lo cual su abogado, a través de su abogado, ya había señalado en una carta que le enviaron a Paul, que en varias audiencias, la última en 2024, si mal no recuerdo, ya había respondido a todas esas preguntas en las cuales lo querían incriminar. Ahora, cualquier ciudadano de los Estados Unidos, e incluso extranjero, si éste acepta, puede ser llamado a presentarse a testificar en una audiencia en el Congreso, por la razón que sea, Carmen. Pero si no van, los ciudadanos estadounidenses, si no asisten a estos citatorios legislativos, se les puede acusar del delito también de desacato, de incumplimiento. Y lo mismo puede ocurrir con el tipo de respuestas que dio. ¿Por qué menciono a ciudadanos extranjeros en audiencias? Porque ha ocurrido. Tenemos casos de mexicanos, el que iba con mucha constancia durante las negociaciones del TLC o el Telecán, te acordarás, Carmen, era Jorge Castañeda, el ex canciller mexicano. Pero en este caso, esa es la situación. Fauci, al no responder, no violó ninguna ley. Al contrario, se acogió a los derechos constitucionales que tiene y encima agrégale que tiene el perdón de un presidente de los Estados Unidos. Esa es otra prerrogativa constitucional que tiene el titular del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos. Ni más ni menos, pues así están las cosas con esta comparecencia atípica, como lo has mencionado. Así que bueno, veremos qué sigue al respecto del tema. Sin duda el tema del COVID pues sigue siendo un tema fundamental para la humanidad. Y bueno, estaremos al pendiente, Jesús, de todo esto. Te pregunto también otras cosas porque tengo noticia que estás siguiendo de cerca informaciones relevantes en materia económica. ¿Qué se ha dicho al respecto en las Pues hace unos minutos? minutos, Carmen, se recibió el informe del Buró de Análisis Económico del Departamento de Comercio sobre el desarrollo del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el periodo de abril a junio, es decir, el segundo trimestre de este año. Y la noticia, pues es como lo habían vaticinado los expertos en materia económica, contrario a lo que había dicho Donald Trump. En el primer trimestre, el PIB fue de 1.5% en su tasa anualizada de desarrollo. Cayó 0.6% respecto al primer trimestre de 2026, que en ese momento fue de 2.1%. Esta situación, la indica el mismo Departamento de Comercio, se debe a dos cosas principalmente: la caída en los gastos del gobierno y en el incremento al costo de las importaciones. ¿Cómo traducimos esto, Carmen? La guerra con Irán y la guerra arancelaria de Donald Trump contra 60 países o unos 60 países. Su mismo gobierno lo está señalando. Ahora, esta muy mala noticia del desarrollo macroeconómico en Estados Unidos se da a menos de 24 horas de que la Reserva Federal o Banco Central de Estados Unidos dejara intactas a las tasas de crédito interbancarias, que están de 3.5 a 3.75%. Cuando había presión para que se incrementaran las tasas de interés y contener la tasa inflacionaria, que todo mundo que conoce la materia económica en Estados Unidos está adelantando que para el mes de julio se va a incrementar notablemente. El pasado mes de junio estuvo en 3.5% en términos anualizados, Carmen. Es una papa caliente la situación económica en los Estados Unidos. Como era de esperarse, en Wall Street ya los mercados reaccionaron a la baja tras la noticia de la caída en el desarrollo del PIB, Carmen, como era de esperarse. Pero esta además es una bomba de tiempo político electoral para los republicanos, quienes están
pues muy pendientes de la situación económica de los Estados Unidos por las elecciones del martes 3 de noviembre, que es una especie de referéndum económico que hacen los electores estadounidenses a quienes en el momento están al frente del gobierno, es decir, a Donald Trump y a los republicanos, que son los líderes de la mayoría representativa en el Congreso Federal. Una noticia que ha de haber caído como balde de agua helada al presidente Trump, quien había asegurado que las estadísticas sobre el PIB para el segundo trimestre iban a ser más altas incluso de las que se han registrado en la historia. Le salió el tiro por la culata. El tiro por la culata, pues ahí está Jesús Esquivel, gracias por toda esa información. Seguimos en contacto, buenos días y un abrazo. Muy buenos días, Carmen, abrazo. Igual para ti.